Imagina que existe un texto, una especie de cronograma divino, escrito hace más de 2500 años, y que ese texto predice la llegada de un Mesías, su muerte, la reconstrucción de una ciudad y su nueva destrucción. Pues ese texto existe. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una de las profecías más fascinantes y complejas de la historia, las 70 semanas de Daniel. Y para guiarnos, nos basamos en un estudio teológico de Luis Alberto Carella Santiago. Y es que es un texto que de verdad lo tiene todo. Tiene misterio, drama, historia. Nuestro objetivo hoy es tratar de entender por qué ha obsesionado a académicos y a creyentes durante siglos. Hay que ponerse en situación. Estamos en el año 539 a.C. Daniel ya es un anciano, vive exiliado en Babilonia. Y se da cuenta de que los 70 años de castigo que el profeta Jeremías había anunciado para su pueblo, pues están por terminar. Así que se pone a orar, a pedir perdón, restauración. Y la respuesta que le trae el ángel Gabriel no es un simple «sí, ya casi». No. Es este mapa del futuro, críptico y monumental. Exacto. No es una fecha de regreso a casa. Es un cronograma cósmico. Y lo más increíble, que creo que es el centro de todo, es que casi todos los que han intentado descifrarlo coinciden en una cosa. El punto central, el sol de este sistema, es la llegada y la muerte de una figura mesiánica. El debate es cómo encaja todo lo demás. El texto habla de 70 semanas, pero el consenso general es que no son semanas de días. La expresión hebrea es 70 sietes. O sea, 70 periodos de 7 años. Exacto, 70 por 7 que nos da 490 años. Y el propio texto, además, lo divide como en 3 actos. Bueno, vamos a desentrañar esto. A ver, tenemos 4 grandes interpretaciones sobre la mesa. Empecemos por la que parece más directa, la histórica mesiánica, la que defendían gigantes como Juan Calvino. ¿Cómo leen ellos este mapa? Ellos lo leen de forma, digamos, continua, como una carretera de 490 años sin paradas ni desvíos. Creen que el reloj profético empezó a correr con un decreto para reconstruir Jerusalén, probablemente el del rey persa Artajerjes, por allá por el 457 a.C. Ajá. Y desde esa fecha cuentan 69 de esas semanas de años, o sea, 483 años, y la cuenta los lleva justo a la época del ministerio de Jesús. O sea que para ellos, ese versículo que dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se cumple como un reloj suizo. Sí, esa es la idea. ¿Y qué pasa con la última semana? La número 70, que es la más dramática de todas. Ahí es donde sitúan la crucifixión. El texto dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Claro. Para esta visión, esa es una referencia directa a la muerte de Cristo. Su sacrificio en la cruz fue el definitivo, el que hizo obsoleto todo el sistema de sacrificios del templo. Y la segunda mitad de esa semana, de forma simbólica, culmina con eventos como, el martirio de Esteban o la apertura del evangelio a los no judíos. Entiendo. Es una visión muy centrada en Cristo. Todo apunta a Jesús, su muerte cumple la profecía. Suena bastante sólido. Pero el análisis de Carella Santiago menciona una crítica, que hacer que las fechas encajen con precisión matemática es complicado. Es el gran desafío, sí. Porque dependiendo de qué decreto uses como punto de partida o cómo calcules los años, puedes llegar a fechas un poco distintas. Y esa búsqueda de precisión nos lleva, de hecho, a la segunda interpretación, la preterista. Preterista, del latín praeter, pasado. O sea que para ellos, el libro de historia de esta profecía ya está completamente cerrado. Exacto. Ellos coinciden en que Jesús es el Mesías y que su ministerio está en la semana 70. Pero son mucho más tajantes con el final de la profecía. Cuando el texto habla de que un príncipe futuro destruirá la ciudad y el santuario, Sí. y menciona la famosa abominación desoladora. Los preteristas dicen, eso tiene nombre y apellido. Es el ejército romano, liderado por el general Tito, que arrasó Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Ah, claro. Para ellos la profecía no solo anuncia al Mesías, sino también el juicio que cayó sobre la nación por rechazarlo. Un paquete completo que se cierra en el siglo I. Suena muy ordenado históricamente. Pero, y aquí me surge una duda. El texto empieza con 6 metas muy grandes, como terminar con la rebeldía y establecer justicia eterna.
¿De verdad se puede decir que todo eso se cumplió en el año 70? Digo, el mundo no parece un lugar donde se haya terminado la maldad. Y esa es tal cual la crítica más fuerte contra la visión preterista. Sus defensores, como R.C. Sproul, dirían que esas metas se cumplieron inauguralmente en Cristo. O sea, que Él hizo posible la justicia y el perdón, aunque sus efectos no se vean todavía plenamente. Ya. Pero para los críticos eso sabe a poco. Dicen que el lenguaje de la profecía es absoluto, y lo que pasó en el siglo I no parece el fin de la película. Claro. Y esa sensación de que falta algo, de que esas promesas tan grandes no se han cumplido del todo, es la puerta de entrada perfecta para la tercera interpretación, la que es, sin duda, la más popular hoy en día, en libros y películas, la futurista dispensacionalista. ¡Exacto! Esta visión dice, la película no ha terminado, para nada. Propone un giro de guión radical. Dice, las primeras 69 semanas, los 483 años, se cumplieron a la perfección, desde el decreto persa hasta la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero justo en ese momento, alguien le puso pausa al reloj. Un momento. Una pausa. Un paréntesis de 2000 años que, convenientemente, es la era en la que vivimos ahora. A ver, eso suena a que se inventaron una regla a mitad del partido para que les cuadrara. ¿Dónde dice el texto que hay una pausa? En ninguna parte. Y esa es la principal crítica, sin duda. Los defensores argumentan que es una pausa implícita, como si la profecía fuera para Israel, y cuando Israel rechazó al Mesías, Dios detuvo el reloj para ellos e inauguró un tiempo nuevo, la era de la Iglesia. Entiendo el argumento. ¿Y qué pasa entonces con la última semana, la número 70? Esa última semana, esos 7 años, todavía están en nuestro futuro. Será un periodo literal de 7 años de tribulación. Y aquí el protagonista cambia por completo. El que hace un pacto por 7 años ya no es el Mesías, es un líder mundial futuro, el Anticristo. Vaya. Él hará un acuerdo de paz con Israel, pero a los 3 años y medio lo romperá. Se proclamará Dios en un templo reconstruido y cometerá la abominación desoladora. Un cambio de reparto total para el último acto. A ver, la ventaja que le veo es que sí explica por qué esas promesas de justicia eterna no parecen cumplidas. Sencillamente no hemos llegado a esa parte. Pero la objeción es enorme. Se basa en una pausa que hay que insertar en el texto. Una pausa que no está escrita. Es el centro del debate. Para sus críticos, es una división artificial de un texto que parece fluir de manera continua. Es leer algo entre líneas que no está en las líneas. De acuerdo. Hemos visto interpretaciones que se pelean por fechas, por si el reloj se paró o no, todo muy centrado en la cronología. Pero el análisis nos presenta una cuarta opción, una que básicamente mira a los demás discutiendo sobre el calendario y dice, ¿y si nunca se trató de un calendario? Hablemos de la visión simbólica o idealista. Esta es la que propone un cambio total de perspectiva. Dice, dejen de pelear por los números porque no son literales, son simbólicos. Para teólogos como George Eldon Ladd, no estamos leyendo un cronograma, sino teología. El número 7 en la Biblia representa perfección, totalidad. 70 veces 7, entonces, no es 490 años, sino un símbolo del plan completo y perfecto de Dios para la redención. Me fascina esta idea. Entonces, para ellos, la profecía no responde a la pregunta ¿cuándo?, sino a las preguntas ¿qué? ¿Y por qué? No es un mapa de fechas, sino un manifiesto sobre la obra de Cristo. Exactamente. El texto describe la llegada del Mesías, su sacrificio que pone fin al sistema antiguo y las consecuencias de su obra. El perdón, la justicia, todo se consuma en él. La gran fortaleza de esta visión es que, esquiva todos los problemas de fechas y pausas. Se enfoca en el mensaje central. Pero puedo oír la crítica casi gritando. Si los números no significan lo que dicen, ¿no le estamos quitando fuerza a la profecía? ¿No la volvemos un poema bonito en lugar de una predicción concreta? Suena un poco a que si no puedes resolver el rompecabezas, pues declaras que es arte abstracto. Es la objeción principal, claro. Para quienes creen que el poder de la profecía está en su capacidad predictiva literal, esta visión puede parecer una evasiva, demasiado abstracta. Es increíble. 4 formas radicalmente distintas de leer el mismo texto. 2 que lo anclan todo en el pasado, otra que lo proyecta a un futuro apocalíptico y una que dice que es un símbolo,
parecen irreconciliables, y sin embargo el estudio de Carel a Santiago insiste en que hay un punto de acuerdo fundamental. Sí, y es lo más importante de todo. A pesar de las diferencias sobre cronologías y pausas, casi todas las interpretaciones se arrodillan ante la misma figura: el Mesías. Su venida, su muerte, las consecuencias de su obra. Ese es el evento central. El debate no es sobre quién es el protagonista, sino sobre el cuándo y el cómo de los actos secundarios. O sea que, sin importar si el reloj ya paró o sigue corriendo, todos están de acuerdo en la hora que marcó el evento principal. Al final, como concluye el autor, la profecía es una afirmación de que la historia no es un accidente. Hay un plan. Y esa es la aplicación, digamos, pastoral. Más allá del debate intelectual, que es fascinante, el mensaje es de seguridad y esperanza. Seguridad de que el Mesías prometido ya vino, y su sacrificio es suficiente para perdonar la maldad. Y esperanza de que la historia, por caótica que parezca, no va a la deriva. Se dirige a un final diseñado por Dios. ¡Qué buen punto! No se trata tanto de ganar un debate, sino de entender el propósito central de la historia. Y eso nos deja con una última idea para la reflexión. La profecía establece esas 6 metas grandiosas. Independientemente de la línea de tiempo que uno prefiera, la pregunta que queda flotando es: ¿de qué manera la primera venida del Mesías cumplió o al menos inauguró cada uno de esos 6 objetivos? ¿Y qué aspectos de ellos podrían seguir desplegándose en la historia, quizá incluso en nuestras propias vidas?